Me llamo Augusto y tengo 70 años. Mi hija Valeria y su esposo Javier me invitaron a cenar. Dijeron que estaban preocupados por mí, que parecía olvidadizo. Estaba en mi dormitorio, anudándome mi única corbata buena, cuando mi teléfono vibró sobre la cómoda. Era un mensaje de texto de mi abogado, Amir. 4 palabras. Llámame de inmediato. Marqué su número, con los dedos repentinamente rígidos. Amir, le dije. Soy Augusto. ¿Qué pasa? La voz de Amir sonaba tensa, urgente. Augusto, no vayas a esa cena. Acaban de presentar una petición. Están tratando de que te declaren mentalmente incompetente para tomar el control de tu casa. Colgué el teléfono. Miré la foto de mi difunta esposa Beatriz sobre la repisa de la chimenea. Creían que yo era un viejo senil y tonto. No sabían que yo era el dueño del edificio donde Javier solía trabajar, y ciertamente no sabían que yo era quien había estado pagando en secreto su hipoteca durante los últimos 6 meses. Estaban a punto de descubrirlo. Antes de contarles lo que sucedió después, déjenme saber en los comentarios desde dónde están escuchando esta historia. Y por favor denle me gusta y suscríbanse si creen que el respeto a los mayores no es negociable. Vivo en un apartamento pequeño y tranquilo en un barrio antiguo de la ciudad. Es el mismo lugar al que mi esposa Beatriz y yo nos mudamos después de casarnos hace 45 años. Es sencillo, el sillón en la esquina, ese con la tela gastada en los brazos. Lo compramos juntos en 1985. El aire huele a libros viejos y al abrillantador de limón que uso en los pisos de madera todos los sábados. Es una vida tranquila, una vida humilde. Al menos eso es lo que dejo que mi familia crea. Estaba de pie en esa sala silenciosa sosteniendo un pequeño paquete envuelto para regalo. Era un libro antiguo encuadernado en cuero, una primera edición de la historia de nuestra ciudad. Lo había encontrado en una pequeña tienda del centro. Planeaba dárselo a Valeria en la cena. Miré la fotografía de Beatriz en la repisa. Su sonrisa aún iluminaba la habitación incluso 10 años después de haberse ido. Beatriz, mi amor, susurré, ajustando la cinta del regalo. Espero que a Valeria le guste este libro. Ella ha estado preocupada por mí. Suspiré. Era cierto. Durante los últimos 2 meses, tanto Valeria como su esposo Javier habían estado llamando más. Al principio pensé que era un gesto amable, pero su preocupación se sentía extraña. Papá, ¿estás seguro de que estás comiendo lo suficiente? Papá, Javier y yo estábamos pensando, tal vez este apartamento es demasiado para que lo manejes solo. Papá, ¿te acordaste de pagar la cuenta de la luz? Podemos automatizar eso por ti. Yo no me sentía olvidadizo. No me sentía frágil, pero tengo 70 años. Simplemente pensé, tal vez me estoy haciendo viejo, ¿eh? Tal vez esto es lo que pasa. Empiezas a ir más despacio y tus hijos empiezan a preocuparse. Terminé de atarme la corbata. Revisé mi reflejo en el espejo del pasillo. Un hombre viejo, sí, pero un hombre viejo y astuto. Estaba listo para salir. Entonces mi teléfono vibró en la encimera de la cocina. Caminé y lo levanté. La pantalla brillaba. Un mensaje de texto. Mi corazón no solo dio un vuelco, se sintió como si se detuviera en seco. El mensaje era de Amir Hassan, mi abogado, mi amigo. Amir ha manejado mis asuntos durante 20 años. Es un hombre de deliberación. Envía correos electrónicos, programa llamadas, no envía mensajes de texto frenéticos en mayúsculas a las 5:30 de la tarde un viernes. Me quedé mirando las 4 palabras en la pantalla. Llámame de inmediato. Mi mano temblaba solo un poco mientras presionaba su nombre. El teléfono sonó 1, 2 veces. Augusto, contestó Amir. Ni siquiera dijo hola. Su voz era tensa, profesional y llena de una urgencia que nunca antes había escuchado en él. Amir, soy Augusto, dije, mi propia voz sonando repentinamente delgada. Recibí tu mensaje. ¿Qué pasa? Me estoy arreglando para... Voy a casa de Valeria a cenar. Hubo una pausa pesada en el otro extremo. Augusto, dijo Amir, y su voz era fría. Me alegro de haberte atrapado. No vayas a esa cena. Hablo en serio. No salgas de tu apartamento. Cierra tu puerta con llave. Un escalofrío recorrió mi espalda que no tenía nada que ver con el aire acondicionado.
¿De qué estás hablando, Amir? ¿Cerrar mi puerta? Es solo Valeria. Ella está preocupada por mí. No, Augusto, dijo Amir, sus palabras afiladas, precisas. No están preocupados. Están haciendo una jugada. Hace 30 minutos, mi oficina recibió una notificación de cortesía del Tribunal de Sucesiones del Condado. Tu hija, Valeria, y tu yerno, Javier, han presentado una petición de emergencia para la tutela legal. La palabra quedó suspendida en el aire. Tutela. Sonaba ajeno, algo sobre lo que lees en las noticias. Algo que le sucede a las celebridades que pierden la cabeza, no a un hombre jubilado en su barrio. Tutela, repetí con la garganta seca. Quieres decir, como una curatela, como si estuvieran tratando de tomar el control. Eso es exactamente lo que quiero decir, Augusto, dijo Amir. Están solicitando al tribunal que te declare mentalmente incompetente y que se les nombre tus tutores legales. Tuve que estirar la mano y agarrar el respaldo de mi silla del comedor, la que Beatriz siempre decía que era mía. Mis piernas se sentían débiles. Ellos creen que estoy loco, susurré, creen que estoy senil. Es peor que eso, Augusto. La voz de Amir continuó sacándome de la niebla del shock. No solo presentaron la solicitud, la presentaron con pruebas, presentaron una evaluación de salud mental de una tal Dra. Elena Ruiz. Afirma que sufres de, y estoy citando el documento aquí mismo, un deterioro cognitivo significativo y una incapacidad para administrar asuntos personales o financieros. Están afirmando que eres un peligro para ti mismo. ¿Un peligro? Mi voz se elevó. ¿Qué peligro? Acabo de hacerme mi examen físico con el doctor Adame el mes pasado. Dijo que tenía el corazón de un hombre de 50 años. Afirman, dijo Amir, y pude escucharlo crujir papeles, que dejaste la estufa de gas encendida toda la noche la semana pasada. Dicen que Javier tuvo que ir y olió el gas desde el pasillo, que podrías haber volado todo el edificio. La niebla del shock se desvaneció. Fue reemplazada por otra cosa, algo frío y duro. Rabia. La estufa de gas, dije, mi voz bajando a un gruñido bajo. Amir, no he tenido una estufa de gas en 20 años. Mi edificio es todo eléctrico. Hubo una fuerte inhalación en el extremo de Amir. Augusto, ¿estás absolutamente seguro? Amir, estoy mirando mi estufa eléctrica ahora mismo. Espeté. Le dije eso a Javier el mes pasado cuando vino, y dijo que olía una fuga. Se ofreció a revisar las conexiones por mí. Le dije entonces, hijo, esta es una estufa eléctrica. No hay nada que pueda tener fugas. Él solo se rió, y dijo que yo debía estar confundido. Dios mío, murmuró Amir. No estaba confundido. Estaba plantando la semilla. Estaba construyendo su caso. Empecé a caminar de un lado a otro en mi pequeña cocina. El regalo para Valeria todavía estaba en el mostrador. El libro viejo se sentía como un objeto de utilería de una obra de teatro estúpida. El anciano se había ido. El hombre que había construido un imperio de la nada estaba despierto. ¿Por qué, Amir? Exigí. ¿Por qué harían esto? Saben que estoy bien. Saben que es una mentira. La petición también responde a esa pregunta, dijo Amir con voz sombría. Incluye una solicitud inmediata de autorización para liquidar activos para cubrir los cuidados a largo plazo. Hizo una pausa. Pude oírlo pasar una página. Específicamente, Augusto, están pidiendo permiso al tribunal para vender tu casa. Dejé de caminar. La casa, mi casa, la que todavía poseía aunque vivía en el apartamento, en la que Beatriz y yo criamos a Valeria. Mi mente retrocedió. Todos esos comentarios preocupados de los últimos 2 meses. La voz de Valeria dulce como la miel. Papito, este apartamento es lindo, pero esa casa grande simplemente está ahí vacía. Es una carga tan grande para ti mantenerla. La voz de Javier tan servicial, tan práctica. Suegro, encontramos esta maravillosa residencia asistida, el refugio del atardecer. Es más como un resort. Tienen enfermeras las 24 horas, los 7 días de la semana. No tendrías que preocuparte por nada. Javier de nuevo. Justo la semana pasada. Don Augusto,
Guarda las escrituras de la casa aquí. Realmente no debería. No es seguro en un apartamento. ¿Qué pasa si hay un incendio o un robo? Debería dejarnos guardarlas por usted. Póngalas en nuestra caja fuerte. Pensé que era preocupación. Pensé que era amor. No lo era. Era reconocimiento. Era un guión. Estaban comprobando mis defensas, buscando debilidad. Quieren la casa. Dije las palabras sabiendo a ceniza en mi boca. Hacen más que quererla. Augusto, respondió Amir. Ya la han hecho tasar. La petición enumera su valor de mercado en $1,500,000. No están perdiendo el tiempo. $1,500,000. De eso se trataba. Eso es lo que yo valía para ellos. No un padre. No un abuelo. Una etiqueta de precio. Amir, dije con mi voz firme ahora. Todo el temblor desaparecido. Esta cena de esta noche. ¿Cómo sabes que es una trampa? Debido a la prueba C, dijo Amir. Es una declaración jurada de Javier. Dice, hemos organizado una cena familiar esta noche donde una notaria pública licenciada, la señora Perea, estará presente como un tercero independiente para presenciar el estado agitado y confuso de mi suegro, cuando le presentemos opciones para su cuidado. Augusto, no te están invitando a cenar. Están organizando una intervención. Están trayendo a un testigo para documentar tu locura cuando te niegues a ser internado en un asilo. Van a usar tu ira en tu contra. Miré el teléfono. Mi propia hija. Mi yerno. ¿Augusto? Preguntó Amir. Augusto, ¿estás ahí? Voy a presentar una moción inmediata para desestimar. Llamaré al juez. Lucharemos contra esto. Miré la foto de Beatriz. Miré el viejo sillón gastado. Y luego miré mi propio reflejo en la oscura ventana de la cocina. Esperaban a un anciano confuso y frágil. Esperaban una víctima. No, dije. Mi voz era tranquila, pero llenaba la habitación. No, Augusto, ¿qué quieres decir con no? Quiero decir que no. No vamos a presentar una moción para desestimar. Todavía no, dije. No vamos a estar a la defensiva. Vamos a atacar. Augusto, este no es uno de tus viejos negocios. Esto es un tribunal de sucesiones. Ya han presentado. Amir, interrumpí, y el acero que construyó mi vida estaba de vuelta en mi voz. Investiga a Ladra. Elena Ruiz. Quiero saberlo todo. Quiero saber dónde vive, qué desayuna, y quién le pagó por ese informe falso. Quiero su licencia médica, Amir. La quiero en tu escritorio para el lunes. Está bien, Augusto. Puedo hacer eso. Pero ¿qué hay de la cena? ¿Qué vas a hacer? Miré el reloj. 5:45 de la tarde. La cena era a las 7. Esperan a un viejo tonto y senil, dije, una sonrisa fría tocando mis labios por primera vez. No se sentirán decepcionados. Les voy a dar la actuación de su vida. Colgué el teléfono, me quedé en el silencio de mi apartamento. El libro viejo todavía en mi mano. La trampa estaba puesta. Pero habían cometido un error fatal. Olvidaron con quién estaban tratando. Olvidaron quién soy. Volví a levantar mi teléfono. Marqué el número de Valeria. Era hora de cambiar el plan. No mi plan, el de ellos. Valeria, mi niña, dije, forzando un temblor ligeramente frágil y confuso en mi voz. Es papá. Yo. Estoy tan contento de que llamaras para la cena. Pero cariño, lo siento mucho. No creo que pueda llegar hasta su casa en las afueras. Mis piernas se sienten tan débiles esta noche. La escuché soltar un pequeño suspiro de frustración antes de cubrirlo con una falsa preocupación. Ay, papito, ¿estás bien? ¿Ves? Esto es lo que nos preocupaba. Javier, papá dice que sus piernas están débiles, la escuché susurrarle. Ella volvió a la línea. No te preocupes, papá. Nosotros iremos a donde estás tú. Compraremos comida y vamos a tu apartamento. Ay, no, mi vida, dije, interpretando mi papel. No podría pedirles que hicieran eso. Y tienen a su invitada que viene. No es molestia. La voz de Javier retumbó repentinamente en el altavoz. Estaremos allí a las 7, suegro, y traeremos a la señora Perea con nosotros. Ella es una vieja amiga que quería conocerlo. Será perfecto.
Oh, dije, mi voz llena de falso alivio. Oh, Dios los bendiga, hijos. Eso es tan amable. Los veré a las 7 entonces. Colgué el teléfono. La sonrisa desapareció de mi rostro. Perfecto. Susurré a la habitación vacía. No solo traían la cena, traían a la notaria, traían al testigo, traían la trampa justo a mi puerta. Tenía exactamente 1 hora y 15 minutos. Caminé hacia el viejo escritorio pesado donde guardaba mis papeles. No abrí el cajón principal. Presioné un pequeño panel oculto en el costado. Un doble fondo se abrió con un clic. Dentro, debajo de una pila de fotos viejas de Beatriz, había un moderno teléfono satelital delgado y un pequeño libro de contabilidad de tapa dura. Pensaban que vivía con una pensión de $2,000 al mes. Pensaban que mi mundo entero era este pequeño apartamento de 2 habitaciones. Levanté el teléfono satelital. Marqué un número en Zúrich, Suiza. Oficina del señor Hassan, contestó una voz nítida. Habla Augusto, dije. Código 1954. Ponme con Amir. Ahora. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Por qué Amir? ¿Por qué hacen esto? Amir respiró hondo. Pude oírlo barajar papeles de nuevo en su escritorio. Augusto, esta es la razón. La petición no era solo por la tutela. Se presentó con una solicitud inmediata. Una moción de emergencia. Están pidiendo al tribunal autorización para liquidar activos con el fin de asegurar cuidados a largo plazo. Mi mente estaba en blanco. ¿Liquidar activos? ¿Qué activos? Vivo en un apartamento alquilado. No, Augusto, no lo haces, dijo Amir en voz baja. Vives en el apartamento. Eres dueño de la casa en el barrio viejo, en la que criaste a Valeria, la que has estado dejando vacía. La casa de Beatriz. Quieren la casa, susurré. Quieren venderla. Augusto, me corrigió Amir, con voz dura. La petición nombra específicamente la propiedad. Y se pone peor. No solo piden venderla, piden mudarte. Ya han seleccionado una instalación. Se llama Centro de Cuidados El Refugio del Atardecer. El Refugio del Atardecer. Casi me río. Sonaba como el nombre de un motel barato donde los viejos van a morir. No solo estaban tratando de robarme. Estaban tratando de borrarme. De encerrarme en alguna habitación, beige con pisos de linóleo y olor a desinfectante, todo para poder cobrar el trabajo de mi vida. La casa que Beatriz y yo construimos, las paredes que ella pintó, el jardín que ella plantó. Querían venderlo. La rabia que sentí en mi cocina no era caliente. No me hacía querer gritar, era fría. Era una piedra pesada y fría, asentándose justo en el centro de mi pecho. Mi mente retrocedió, no al olvido que estaban inventando, sino a los recuerdos reales. Recordé la boda de Valeria hace 5 años. El cuarteto de cuerdas, los 300 invitados, las flores traídas de Holanda. Ella quería un cuento de hadas. Yo lo pagué. $50,000. No parpadeé. Ella era mi única hija. Recordé a Javier, mi yerno, viniendo a mí solo 1 año después. Suegro. Había dicho todo sonrisas y confianza. Valeria y yo encontramos la casa perfecta en la zona exclusiva. Es solo que el pago inicial es un poco alto. $100,000. Escribí el cheque. Quería que tuvieran un buen comienzo. Un comienzo mejor que el que tuvimos Beatriz y yo. Recordé a Javier de nuevo 2 años antes de eso. Don Augusto, me han aceptado en la universidad para mi maestría en administración. Es la oportunidad de una vida. Pero no sé cómo podré pagarlo. Pagué eso también, hasta el último centavo de su matrícula. $120,000. Porque pensé que estaba invirtiendo en mi familia. Pensé que estaba invirtiendo en el hombre que mi hija amaba. Les había dado todo. Y ahora venían por el resto. No pidiendo, sino tratando de etiquetarme como loco. La boda de $50,000. El pago inicial de $100,000. La maestría de $120,000. Todo eso. Y así era como me pagaban. No solo eran desagradecidos. Eran depredadores. Les di todo. Susurré en voz alta a la habitación vacía. Augusto, dijo Amir, trayéndome de vuelta al presente. Necesitamos movernos rápido. Presentaré la moción para desestimar basada en el informe médico fraudulento.
Llamaré al secretario del juez. Lucharemos contra esto. Me enderecé. El anciano frágil que intentaban inventar se había ido. No, dije. Augusto, ¿qué quieres decir con no? Tenemos que responder. Quiero decir que no vamos a defendernos, Amir. Mi voz era afilada ahora. Vamos a atacar. Eres un buen abogado, pero eres un jugador defensivo. Yo no. No construí mi vida esperando que otras personas me golpearan. ¿Qué estás sugiriendo? Estoy sugiriendo que hagas exactamente lo que te pago por hacer. Quiero que averigües quién es esta Dra. Elena Ruiz. No quiero solo su número de licencia. Quiero saber dónde obtuvo su título. Quiero saber si tiene deudas de juego. Quiero saber quién le pagó por esta evaluación. Quiero que encuentres todo. ¿Me entiendes? La quiero arruinada. Amir guardó silencio por un momento. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado. Ya no hablaba con una víctima. Dalo por hecho, Augusto. Pondré a mi investigador en ello de inmediato. Bien, dije. Miré el reloj, 5:50 de la tarde. Esperan que un anciano confundido aparezca en su puerta a las 7, dije, pensando en voz alta. Esperan que me enoje, que grite, que llore. Esperan que yo pruebe su caso por ellos. Están esperando con su testigo, esa notaria, lista para tomar notas sobre lo inestable que soy. Sonreí. Era una sonrisa fría. Bueno, dije, odio decepcionarlos, pero no asistiré. ¿Simplemente te vas a quedar en casa?, preguntó Amir. Oh, no me quedo en casa, Amir. Solo estoy cambiando el lugar. Colgué con Amir. Respiré hondo, me centré y marqué el número de Valeria. Dejé que el teléfono sonara 3 veces. Luego una cuarta, solo para ponerlos nerviosos. Ella contestó con su voz, empalagosamente dulce. Papá, ¿estás bien? Nos estábamos preocupando. Dejé escapar una pequeña y frágil tos de mis labios. Valeria. Corazón, dije. Mi voz temblando lo suficiente. Yo. Lo siento mucho. No creo. No creo que pueda llegar hasta su casa. Oh, no, dijo ella, la falsa simpatía goteando a través del teléfono. ¿Qué pasa, papá? ¿Son tus piernas otra vez? Javier, papá dice que sus piernas están débiles. Escuché la voz apagada de Javier de fondo. Está funcionando. Se está deteriorando. Apégate al plan. Valeria volvió. No te preocupes, papá. Nosotros iremos a donde estás tú. Recogeremos algo de cena y estaremos allí enseguida. Y traeremos a nuestra amiga, la señora Perea. Ella está tan emocionada de conocerte. No, no, hija, dije, inyectando una nota de pánico. No, no pueden venir aquí. Es la casa. Los papeles. ¿Los papeles? ¿Qué papeles? ¿Papá? Su voz se agudizó. El depredador olió sangre. Es sobre el testamento de tu madre. Susurré. Yo creo que encontré algo. Un problema. Algo sobre la casa y algunas otras cosas que ella dejó. Yo no lo entiendo. Silencio. Silencio absoluto en su extremo. Los tenía enganchados. Papá, dijo ella con voz baja e intensa. ¿De qué estás hablando? ¿Qué encontraste? Yo. No puedo explicar por teléfono, tartamudeé. Estoy tan confundido. Tengo miedo. Yo llamé a mi abogado, el señor Hassan. Dijo que necesita vernos. Dijo que es urgente. ¿Tu abogado? La voz de Javier apareció de repente en el teléfono, afilada como el vidrio. ¿Por qué llamaste a tu abogado? Por el testamento, Javier, dije, fingiendo un sollozo. No sé qué significa, dijo Amir. Necesita verlos a ambos. Dijo que les afecta directamente. Por favor, ¿pueden encontrarse conmigo en su oficina? Nos está esperando ahora mismo. Y por favor, traigan a su amiga. Traigan a la señora Perea. Amir dijo que nosotros podríamos necesitar un testigo. Podríamos necesitar un notario. Escuché un sonido ahogado. Javier siseándole a Valeria. Es esto. Encontró el fideicomiso viejo. Va a tratar de cambiarlo. Tenemos que ir. Tenemos que detenerlo. Valeria volvió al teléfono. Está bien, papá. Está bien, no. No firmes nada hasta que lleguemos allí. Estamos en camino. Envíanos la dirección.
Oh, gracias. Gracias, hijita, lloré. Tengo tanto miedo. Los veré allí. Colgué el teléfono. El temblor en mi voz se detuvo. El miedo en mis ojos desapareció. Me puse de pie, erguido. Amir, le dije a la habitación vacía. Espero que tengas el café bueno listo porque las moscas se dirigen directamente a la telaraña. La oficina de Amir Hassan no era solo una oficina, era una declaración de poder. Ocupaba todo el piso 40 del rascacielos central. Las ventanas eran de vidrio de piso a techo mostrando toda la extensión de la gran ciudad abajo. La alfombra era tan gruesa que mis pies se hundían en ella. La recepcionista, una mujer astuta en un traje a medida, me había traído un vaso de agua con gas con una rodaja de limón. Me senté en un sofá de cuero negro que probablemente costaba más que mi coche. Estaba tranquilo. El miedo que había sentido en mi apartamento se había ido. Este era mi mundo. Aquí era donde yo operaba. Entendía de contratos, apalancamiento y consecuencias. Bebí mi agua y esperé. Había estado esperando 20 minutos. Sabía que Amir estaba reuniendo las municiones. La puerta de la sala de conferencias se abrió. Amir Hassan entró. No era el abogado tranquilo y mesurado que había conocido durante 2 décadas. Su corbata estaba ligeramente suelta y sus ojos brillaban. Llevaba un iPad y una carpeta delgada color manila. No dijo hola. Augusto dijo con voz baja y tensa. La encontré. Se sentó frente a mí en la mesa de caoba pulida. Ladrá. Elena Ruiz, dije, probando el nombre. ¿Averiguaste quién es? Amir soltó una risa corta y amarga. Oh, averigüé quién es. Me encanta cuando estos aficionados intentan jugar en las grandes ligas. Se vuelven descuidados. Piensan que nadie está mirando. Deslizó el iPad sobre la mesa. Augusto, ladrá. Ruiz no es solo una médico cualquiera que Javier encontró en la guía telefónica. No es una especialista que contrataron. Tocó la pantalla. Apareció una fotografía. Era una publicación de Facebook. Un grupo de personas en una cena familiar sonriendo, sosteniendo pavo y copas de vino. ¿Reconoces a este hombre?, preguntó Amir señalando a la derecha. Es Javier, dije. ¿Y esta mujer?, dijo Amir, tocando a la mujer parada junto a él, con el brazo alrededor de su hombro. Esta foto es ladrá. Elena Ruiz. O como dice su perfil, Elenita Javier Ruiz. Miré la pantalla. Ruiz, como el segundo apellido de Javier. No solo como él, dijo Amir, inclinándose. Augusto. Elena Ruiz es prima hermana de Javier, por el lado de su madre. La familia del pueblo de la costa. Me recosté. El vaso en mi mano se sentía pesado. Una prima. Hizo que su propia prima escribiera un informe médico declarándome loco. La audacia de ello. La naturaleza fría y calculadora de la traición. No fue solo un acto aleatorio de codicia. Esto fue una conspiración. Esto fue planeado. Un miembro de la familia, murmuré. Consiguió que un miembro de la familia mintiera por él. Oh, es mucho. Mucho peor que eso, Augusto, dijo Amir. Abrió la carpeta Manila. Mi investigador no solo revisó Facebook, pasó su nombre por las juntas médicas nacionales. El primer resultado fue interesante. ¿El segundo? El segundo es el último clavo en su ataúd. Sacó un documento impreso. Augusto, esta es una censura pública de la Junta de Examinadores Médicos del Estado vecino de hace 3 años. Elena Ruiz fue sancionada por negligencia grave y fraude de seguros. Fue atrapada escribiendo cientos de recetas falsas para opioides y facturando a las compañías de seguros por pacientes fantasmas. No podía hablar, pero aquí, dijo Amir bajando la voz, está el tiro de gracia. Sacó un segundo documento. Su licencia médica en ese estado no solo fue sancionada, Augusto. Fue revocada. Fue inhabilitada permanentemente. Y en cuanto a este estado, ella nunca, jamás ha tenido licencia para ejercer la medicina aquí. Ni como doctora, ni como enfermera, ni siquiera como asistente de farmacia. Golpeó la petición que habían presentado en el tribunal. Esta evaluación de salud mental que tu yerno presentó al Tribunal de Sucesiones no es solo parcial, no es solo poco ética. Es un fraude de nivel federal 100% garantizado. Es un pedazo de papel sin valor escrito por una criminal caída en desgracia que ni siquiera es doctora. No solo mintieron, Augusto.
Cometieron un delito grave. Me recosté en la silla y recordé todas las veces que Javier se había sentado a mi mesa comiendo mi comida. Siempre había hablado de su familia en la costa. Oh, son gente sencilla, don Augusto, decía. Solo trabajadores manuales. Soy el primero que fue a la universidad. No solo me había mentido sobre sus finanzas, me había mentido sobre todo. Su familia sencilla incluía una prima que era una estafadora profesional. Cometieron fraude, dije. Mi voz estaba tranquila. La rabia se había ido, reemplazada por un enfoque frío y claro. No solo me habían insultado, me habían entregado el arma, la habían cargado y se habían apuntado a sus propias cabezas. Justo entonces, el intercomunicador en el escritorio de Amir zumbó suavemente. Amir presionó el botón. ¿Sí, Cintia? La voz de su recepcionista era nítida y clara. Señor Hassan, el señor Javier y la señora Valeria están aquí para ver al señor Augusto. Ellos también tienen a otra mujer con ellos. Una señora Perea. Miré a Amir. La señora Perea. La notaria. La testigo independiente. De hecho, la habían traído. Habían traído a la persona que pretendían usar para legitimar sus mentiras directamente a la oficina del hombre que acababa de descubrir su conspiración. Eran más arrogantes y más estúpidos de lo que jamás hubiera podido imaginar. Miré a Amir. Él me miró a mí. Asentí lentamente. «Hazlos pasar, Cintia», dijo Amir con voz suave como la seda. «Estamos listos para ellos». La pesada puerta de vidrio de la sala de conferencias se abrió, y allí estaban. Valeria, mi hija, entró primero. Llevaba un traje de pantalón beige de aspecto costoso tratando de parecer profesional, pero sus ojos se movían por toda la habitación. No me miraba, solo miraba las ventanas de piso a techo como si estuviera fascinada por el horizonte de la ciudad. Apretujaba su bolso con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Detrás de ella venía Javier, mi yerno. Llevaba su mejor traje de poder. Un gris carbón oscuro que probablemente yo pagué. Tenía los hombros hacia atrás y una mirada en su rostro que era una pobre imitación de autoridad. Intentaba parecer molesto como si estuviéramos perdiendo su valioso tiempo. Él fue quien me vio, y por una fracción de segundo vi un destello de pánico en sus ojos antes de cubrirlo con una mueca de desprecio. Y finalmente una tercera persona, una mujer mayor que no reconocí, llevando un pesado maletín de cuero. Parecía profesional, ordenada y completamente confundida. Esta tenía que ser la señora Perea, la notaria, la testigo independiente que habían traído para verme autodestruirme. Se quedaron allí, agrupados junto a la puerta, claramente incómodos, en una habitación que gritaba dinero y poder. Estaban acostumbrados a mi pequeño apartamento. Esta habitación, esta vista desde el piso 40, esta mesa de caoba, no era parte de su plan. Javier, por supuesto, habló primero. Siempre era el que llenaba un silencio, generalmente con el sonido de su propia voz. «Suegro», dijo, y la palabra suegro sonó como un insulto. «¿Qué es esto? Nos arrastras hasta el centro un viernes por la noche». Valeria estaba enferma de preocupación. «Dijiste que era una emergencia sobre el testamento de mamá. La señora Perea aquí tuvo que cancelar otra cita para venir con nosotros. Esto es altamente irregular». Estaba tratando de tomar el control, de ser quien hacía las preguntas. Yo solo sonreí, una sonrisa lenta y tranquila. No me levanté, solo hice un gesto con mi mano hacia la larga fila de sillas vacías al otro lado de la mesa frente a mí y a Amir. «Por favor, siéntense», dije. Mi voz era pareja. «Gracias a todos por venir con tan poca antelación, especialmente usted, señora Perea. Estoy tan contento de que esté aquí. Absolutamente necesitamos un testigo para esto». Valeria se estremeció ante mis palabras. Javier entrecerró los ojos. Se sentaron rígidamente en el borde de las costosas sillas de cuero. La señora Perea se sentó junto a ellos, colocando su bolso pesado en el suelo y sus manos pulcramente sobre la mesa, todavía luciendo completamente desconcertada. Javier se inclinó hacia adelante. «Bien, estamos aquí. ¿De qué se trata esto del testamento?» Miré a Amir. Asentí. Amir, que había estado sentado en silencio en la cabecera de la mesa, se inclinó hacia adelante,
Colocó sus manos sobre la gruesa carpeta sin marcar que había estado sentada frente a él. «Gracias a todos por venir», dijo Amir. Su voz era suave, profesional y absolutamente letal. El señor Augusto convocó esta reunión porque mi oficina recibió algunos documentos legales muy interesantes esta tarde. Documentos que los involucran a todos ustedes. Valeria dejó de jugar con su bolso. La falsa molestia de Javier se convirtió en una sospecha de alerta genuina. «No presentamos ningún documento», dijo Javier demasiado rápido. «Oh, pero lo hicieron», respondió Amir. Abrió su carpeta, sacó una pila de papeles de al menos 50 páginas y la dejó caer en el centro de la mesa de caoba. El sonido que hizo en la habitación silenciosa fue como un disparo. ¡Pum! Valeria saltó. Los ojos de la señora Perea se abrieron de par en par. Amir colocó su mano sobre la pila. «Señor y señora», dijo, bajando la voz una octava, «hemos recibido su petición de tutela de emergencia presentada esta mañana ante el Tribunal de Sucesiones, bajo el caso número 25P0884. Una petición para que mi cliente, el señor Augusto, sea declarado mentalmente incompetente y para que ustedes sean nombrados como sus únicos tutores legales». Silencio total, absoluto, ensordecedor. El rostro de Valeria se puso blanco, no solo pálido. Me refiero a blanco como una sábana, como si toda la sangre se hubiera drenado de su cabeza. Su boca se abrió ligeramente e hizo un pequeño sonido jadeante como un pez sacado del agua. ¿Javier? Javier era mejor. Le concederé eso. Era un buen mentiroso. No jadeó. No se movió. Pero su mandíbula se tensó. Vi un pequeño músculo contraerse justo debajo de su oreja. Sus ojos, que habían estado llenos de falsa fanfarronería, ahora eran fríos y duros. Era una rata atrapada en un rincón, y lo sabía. Pero la mejor reacción provino de la señora Perea. Su cabeza giró de un lado a otro entre los papeles en la mesa, Javier y Valeria, y luego hacia mí. «¿Una petición para qué?», preguntó con voz aguda por la alarma. «Señor Javier, usted me dijo que venía a notarizar una simple enmienda de fideicomiso familiar. Me dijo que el señor Augusto estaba totalmente de acuerdo. Nunca dijo nada sobre una audiencia de incompetencia». Javier la ignoró. Estaba mirando a Amir. «Este es un asunto familiar privado. Usted no tenía derecho a interferir». Amir realmente sonrió. «Señor Javier, cuando presenta una petición para despojar a un hombre de sus libertades civiles y confiscar sus bienes y ese hombre resulta ser mi cliente de 20 años, deja de ser un asunto familiar privado. Se convierte en mi negocio. Y en este momento, el negocio está en auge». La habitación estaba tan tranquila que podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Valeria parecía que iba a vomitar. Su rostro estaba ceniciento y sus ojos estaban muy abiertos por el terror. Miraba de Amir a los papeles, a mí y de vuelta a los papeles. Abrió la boca pero no salió nada. Estaba atrapada. Pero Javier era diferente. Lo observé. Era un animal acorralado, sí, pero peligroso. Respiró hondo 1, 2, 3 veces. Estaba visiblemente calmándose, alejando el pánico, buscando su próxima mentira. De hecho, se enderezó su costosa corbata. Me miró y su rostro era una máscara de pura sinceridad ensayada. Incluso logró que su voz sonara suave, llena de dolor. «Suegro», dijo, sacudiendo la cabeza lentamente. «Suegro, nosotros no queríamos que se enterara de esta manera. Solo lo miré fijamente. Esto iba a ser bueno. Estábamos tan preocupados por usted», continuó, su voz quebrándose. «Ha estado olvidando cosas, suegro. Pequeñas cosas al principio, pero se están volviendo más grandes». Miró a Valeria. Una orden silenciosa. Ella intervino con su voz, un desastre agudo y tembloroso. «Es verdad, papá», dijo. Las lágrimas brotando en sus ojos. Oh, las lágrimas. Siempre fueron parte de la actuación. «La semana pasada olvidaste que te llamé. Hablamos durante 20 minutos, y luego, 2 horas después, me llamaste preguntando por qué no me había reportado. Era una mentira, una fabricación total y completa. Y la estufa, papá», dijo Javier con la voz llena de dolor. «La estufa de gas. Dios mío,
Nosotros estábamos aterrorizados. Podría haberse lastimado. Podría haber lastimado a todo el edificio. Mi estufa es eléctrica, dije con voz tranquila. ¿Ven? Javier saltó, sus ojos iluminándose. ¿Ven? A esto nos referimos. Está confundido. Cree que es eléctrica, pero es de gas. Yo mismo la olí. Era bueno. Era muy, muy bueno. Estaba tomando mi realidad y torciéndola justo aquí frente a todos. Valeria sollozaba ahora. Con todo, sollozos que sacudían sus hombros. Solo queremos protegerte. Lloró, extendiendo una mano a través de la mesa. No hacia mí, sino hacia los papeles como si pudiera hacerlos desaparecer. Es porque te amamos. No nos importan las cosas. Solo nos importas tú. Solo queremos que estés a salvo. Su voz resonó en la habitación silenciosa y costosa. Solo queremos que estés a salvo. Miré a mi hija, mi única hija, la niña a la que enseñé a andar en bicicleta, la niña a la que abracé cuando tuvo su primer corazón roto. Había aprendido a mentir, había aprendido a actuar, había aprendido a llorar a la orden. Y no sentí nada. Solo un vasto y frío vacío donde solía estar mi amor por ella. Dejé que sus palabras quedaran suspendidas en el aire por un largo momento. La miré a ella, y luego a Javier, quien asentía con una expresión triste de mira por lo que nos haces pasar. Me aman, repetí. Mi voz era plana. Sí, susurró Valeria. Y solo quieren que esté a salvo. Más que nada, agregó Javier con la voz goteando de falsa emoción. Entiendo, dije. Dejé que el silencio se extendiera lo suficiente para que se volviera incómodo. Luego giré la cabeza ligeramente hacia Amir. Amir, dije, ya que todos estamos aquí hablando de cuánto me aman, ¿por qué no les muestras cuánto me aman? La cabeza de Javier giró bruscamente hacia Amir. ¿De qué está hablando? Amir no le respondió. Simplemente volvió a meter la mano en su carpeta. Sacó un segundo documento. Este era más delgado. Solo 3 o 4 páginas grapadas en la esquina. No dejó caer este. Lo deslizó lentamente a través de la caoba pulida. El papel susurró mientras se movía sobre la madera, un sonido más fuerte que un grito. Se detuvo justo frente a Javier. Javier lo miró. Valeria se inclinó para ver qué era. Observé su rostro mientras leía el encabezado. Observé sus ojos escanear el primer párrafo. Observé cómo el color desaparecía de su rostro una vez más. ¿Javier? Susurró con voz ya no llorosa, sino aguda con un tipo nuevo y diferente de miedo. Javier, ¿qué es esto? ¿Qué es Servicios Inmobiliarios Platino? Javier no respondió. Estaba mirando el papel como si fuera una serpiente. Señor Javier, dijo Amir con voz cortés, tal vez pueda explicárselo a su esposa o, si lo prefiere, yo puedo. Javier estaba en silencio. Muy bien, dijo Amir. Se inclinó hacia adelante. Esa, señora Valeria, es una copia de un acuerdo de venta exclusiva. Es un contrato. Señaló con el dedo el papel. Es un contrato firmado tanto por usted como por su esposo para contratar a un agente inmobiliario para vender una propiedad. Específicamente, esta propiedad. Tocó la dirección, calle Sicomoro número 124. Hizo una pausa, dejando que la información aterrizara. La casa del señor Augusto, aclaró Amir en caso de que hubiera alguna confusión. El hogar de mi cliente, la pusieron a la venta por $1,500,000. Valeria miró a Javier. Pusiste la casa en venta sin decirme. Javier finalmente encontró su voz, pero era un susurro estrangulado. Fue solo preliminar, solo para ver qué podíamos obtener. No está activa. Oh, pero lo está, dijo Amir, sacando otro pedazo de papel de su carpeta. Este es el listado en vivo en el sistema inmobiliario. Se activó esta mañana. Completo con fotografías profesionales. 24 de ellas. El fotógrafo debe haber estado allí la semana pasada. Me gusta particularmente la toma con dron del patio trasero. La cabeza de Valeria giró hacia Javier. Tuviste un fotógrafo en la casa de papá. ¿Cuándo hiciste esto? Javier empezaba a sudar. Respiraba con dificultad. Me miró a mí, luego a Amir. Esto es ilegal. No tiene derecho a mis documentos privados. ¿Sus documentos privados? Preguntó Amir,
levantando una ceja. Señor Javier, esto se convirtió en un documento público en el momento en que lo presentó en el sistema. Pero esa ni siquiera es la parte más interesante. Miró a Valeria, luego a mí, luego a la señora Perea, la notaria que parecía querer arrastrarse debajo de la mesa. Amir señaló la parte inferior del acuerdo de venta. La parte más interesante es la fecha. Se inclinó, su voz bajando a un susurro, pero se escuchó en toda la habitación. Usted firmó este acuerdo él. Déjeme ver. Sí, el martes pasado. 31 de octubre. Miró hacia arriba, sus ojos como hielo. Eso, señor Javier, fue 3 días completos antes de que presentara la petición para que el señor Augusto fuera declarado incompetente. Usted ya estaba planeando vender su casa antes incluso de tener la autoridad legal para hacerlo, antes incluso de pedirla. Se recostó. Así que, por favor, dígame de nuevo, señora. Dígame cómo todo esto se trata de amor. Dígame cómo solo está preocupada por su seguridad. La señora Perea, la notaria, se puso de pie de repente. Su silla raspó ruidosamente contra el piso pulido, el sonido agudo en la tensa habitación. Espere un minuto, dijo, con la voz temblando de indignación profesional. Debo objetar esto. ¿Qué está pasando aquí? Una petición de tutela. Un listado inmobiliario. Volvió sus ojos agudos y enojados hacia Javier, quien visiblemente se estremeció. Señor Javier, usted me telefoneó esta mañana. Me dijo, y cito, que me necesitaban para presenciar y notarizar un simple documento familiar. Me dijo que el señor Augusto estaba totalmente de acuerdo y simplemente quería arreglar sus asuntos con su familia presente. Me miró a mí y luego a Amir, su rostro enrojecido de vergüenza e ira. Soy una notaria pública independiente. No se me informó de ninguna audiencia de incompetencia. No se me informó de ninguna venta de propiedad en disputa. Mi presencia aquí, señor, es bajo lo que parecen ser pretensiones profundamente falsas. Cerró de golpe su pesado maletín de cuero. No seré parte de esto. Esto es altamente irregular. Tengo una reputación profesional que proteger. Me voy de esta oficina inmediatamente. Empezó a girarse. Por favor, señora Perea, dije con mi voz tranquila pero firme. No se vaya. Todavía no. Se detuvo con una mano en su bolso. Tiene absolutamente toda la razón. Continué. Fue traída aquí bajo falsas pretensiones. Pero no por mí, y ciertamente no por el señor Hassan. Fue traída aquí por ellos. Hice un gesto con la cabeza hacia mi hija y mi yerno. Usted es su testigo independiente. Fue traída aquí para verme enojarme, para verme confundirme, para que pudiera firmar una declaración jurada detallando mi inestabilidad. Usted es una parte clave de su plan, señora. Simplemente no lo sabía. El rostro de la señora Perea pasó de enojado a pálido. Lentamente, muy lentamente se volvió a sentar. No dijo una palabra. Solo observó. Miré a Amir. Él asintió. Amir le dio a la señora Perea una pequeña sonrisa tranquilizadora. Sabemos que usted no es parte de esto, señora Perea. Y nos disculpamos por su engaño, pero usted es, como dijo el señor Augusto, una testigo. Y como notaria, creo que usted de todas las personas apreciará la pura creatividad de su próxima prueba. Sus ojos giraron de ella y se clavaron en Javier. Javier parecía querer estar en cualquier otro lugar de la tierra. Trataba de mirar el vaso de agua frente a él, pero sus ojos seguían moviéndose hacia la puerta, hacia Valeria, hacia mí. Señor Javier, dijo Amir con voz peligrosamente cortés. Pasemos de la casa, ¿de acuerdo? Hablemos de la razón por la que usted y su esposa sintieron que podían vender la casa. Hablemos de la salud fallida de mi cliente. Amir tomó un solo documento de 3 páginas de la pila. Lo sostuvo entre el pulgar y el índice como si fuera un trapo sucio. Esta es mi parte favorita, dijo. La evaluación de salud mental del señor Augusto, firmada por una DRA, Elena Ruiz, una mujer que usted describió en su petición, señor Javier, como una especialista geriátrica líder y una experta respetada en deterioro cognitivo. Javier se enderezó un poco. Esta era obviamente la parte que había ensayado. Ladra. Ruiz es una experta muy respetada, dijo Javier con voz tensa. Su opinión médica es válida. La buscamos.
Obtuvimos una segunda opinión porque estábamos muy preocupados por el comportamiento de mi suegro. Casi me río. Una segunda opinión. Ni siquiera había tenido una primera opinión. Una experta muy respetada, repitió Amir saboreando las palabras. Sonrió con una sonrisa fina y fría que no llegó ni cerca de sus ojos. Eso es fascinante, porque busqué su nombre. Mi investigador es muy minucioso. Y encontró esto. Amir deslizó un documento impreso sobre la mesa. No era para Javier, era para Valeria. Eso, señora, dijo Amir. Es una censura pública de la Junta de Examinadores Médicos. Fechada hace 3 años. Parece que su respetada experta, Ladra Ruiz, fue atrapada en una. Déjeme obtener la redacción oficial correcta. Una conspiración para cometer fraude de seguros. Estaba escribiendo recetas falsas para opioides para pacientes que no existían, y luego facturando a las compañías de seguros. La mano de Valeria voló a su boca. Miró a Javier. Javier, ¿de qué está hablando? Dijiste que era brillante. Eso fue un malentendido administrativo. Espetó Javier con voz cada vez más aguda. Un error clerical. Fue absuelta. Fue hace mucho tiempo. ¿Absuelta?, preguntó Amir con la voz llena de falsa sorpresa. ¿Es así como llamas a que te revoquen permanentemente la licencia médica en el estado vecino? Porque eso es lo que dice este siguiente documento. Deslizó otro papel hacia Valeria. Ella no es una experta respetada, señor Javier. Ni siquiera es doctora. No lo ha sido durante 3 años. Es una estafadora. Todavía da consultas. Javier estaba desesperado ahora, aferrándose a un clavo ardiendo. Su experiencia es válida. Ejerce aquí ahora. Aquí, dijo Amir, como si fuera información nueva. Eso es aún más fascinante, porque este tercer documento, lo deslizó, es de la Junta Médica de este estado. Y nunca, jamás han oído hablar de ella. No tiene licencia aquí. Nunca ha solicitado una licencia aquí. Señor Javier, presentar un informe médico fraudulento escrito por un individuo que no tiene licencia para ejercer la medicina ante un tribunal de justicia. Eso no es solo poco ético. Es un crimen. Se llama perjurio. Se llama presentación de instrumento falso. Javier estaba sudando. Pude ver una gota correr por su sien. No lo sabía. ¿Cómo podría saber yo todo su historial legal? No soy detective. Yo solo confié en ella. Confié en su opinión profesional. ¿Confió en ella?, repitió Amir, asintiendo lentamente. Sí, supongo que lo hizo. Tendría que hacerlo, ¿no? Tiene sentido. ¿Qué cosa?, preguntó Javier confundido. ¿Que confiaras en ella?, dijo Amir. Después de todo, es tu prima. Valeria dejó escapar un pequeño ruido estrangulado. ¿Qué? ¿Augusto?, dijo Amir, volviéndose hacia mí. ¿Me permites? Asentí. Amir giró su computadora portátil sobre la mesa para que quedara frente a Valeria y Javier. Hizo clic con el mouse. La pantalla de televisión gigante de 60 pulgadas en la pared de la sala de conferencias, la que pensaban que era solo para decoración, cobró vida. No era un documento. Era una página de Facebook, un perfil público para una mujer llamada Elenita Javier Ruiz. Y allí, justo en su línea de tiempo principal, había una foto del Día de Acción de Gracias pasado, un grupo grande y feliz de personas reunidas alrededor de una mesa de comedor, levantando sus copas. Eso, dijo Amir usando un puntero láser, es una foto de la reunión familiar en el pueblo de tu madre. Y ese, apuntó el punto rojo, eres tú, señor Javier. Y esa, el punto se movió una persona hacia la mujer que Javier abrazaba. Es tu prima hermana. Elena, Elenita, como la llamas en la sección de comentarios. Valeria se quedó mirando. Su rostro era una máscara de puro horror naciente. Javier, susurró con voz muerta. Ella es tu prima del pueblo, la que me dijiste que trabajaba en farmacéutica. Javier no dijo una palabra, solo miraba su propia cara sonriente en la pantalla. Estaba atrapado. Las mentiras estaban a su alrededor. Una jaula de su propia creación. Le había mentido a su propia esposa. Había involucrado a su prima criminal caída en desgracia en un delito grave. Todo para robarme. La señora Perea.
La notaria, que había estado observando todo este intercambio como un halcón, finalmente habló. Se puso de pie, con la voz temblando de furia profesional y justa. «Señor Javier», dijo, «no solo me trajo aquí bajo falsas pretensiones, me trajo aquí para hacerme cómplice de fraude». Agarró su pesado bolso. «Me voy. Mi primera llamada será a la oficina del fiscal del distrito para denunciar este intento de presentar un documento fraudulento. Mi segunda será al colegio de notarios. Y mi tercera», miró a Amir, «será para ofrecer mi testimonio jurado completo para la contrademanda del señor Augusto». Se dio la vuelta y salió. El portazo de la pesada puerta de vidrio resonó en el silencio sepulcral de la habitación. Javier simplemente se sentó allí, roto. Valeria lo miraba y las lágrimas que ahora corrían por su rostro no eran de tristeza, eran de rabia. «Me mentiste», susurró. «Mentiste sobre todo». Decidí que era mi momento de hablar. Me incliné hacia adelante, descansando mis manos sobre la mesa fría y pulida. «Sí, lo hizo. Hijita», dije con voz suave. «Te mintió a ti, le mintió al tribunal, y me mintió a mí». Miré directamente a Javier. Sus ojos finalmente se encontraron con los míos. Estaban llenos de terror. «Y ahora», dije, «ahora me vas a decir por qué». Amir hizo clic en el ratón. Valeria entrecerró los ojos, confundida, mirando la pantalla. «¿Quiénes son estas personas?» «Es tu prima», siseó Valeria. «Tu prima Elena, la que me dijiste que trabajaba en farmacéutica, la que dijiste que era un poco la oveja negra». «No es lo que parece», dijo Javier con voz cada vez más fuerte, volviéndose hacia mí como si yo fuera el problema. «Suegro, esto es una violación de la privacidad. No puedes simplemente sacar mis fotos privadas. Esto es manipulación». «Es manipulación», repitió Amir, levantando una ceja. «Esa es una palabra audaz viniendo de un hombre que acaba de presentar un documento médico fraudulento, firmado por su prima criminal para que a su propio suegro se le despoje de sus derechos. ¿No crees?» Valeria se puso de pie, su silla raspó hacia atrás. «Me mentiste», gritó, apuntando con un dedo tembloroso a Javier. «No solo le mentiste a él, me mentiste a mí. Me hiciste parte de esto. Me dijiste que estaba senil. Me dijiste que era un peligro para sí mismo». «Lo es», gritó Javier respondiendo, finalmente rompiéndose. «Está olvidando cosas. La estufa de gas. Mi estufa es eléctrica». Rugí. Mi voz rebotó en las paredes de vidrio. Era la primera vez que la había levantado. El anciano frágil se había ido. Javier retrocedió físicamente. Valeria se congeló. «Te dije eso», dije bajando la voz a ese nivel frío y peligroso. «Te dije eso el mes pasado cuando viniste oliendo a gas. Te dije que era eléctrica. Y te reíste. Me palmeaste el brazo. Dijiste, «¿Ves, suegro? Estás confundido». Valeria miró a Javier, su rostro una máscara de horror. «Oh, Dios mío», susurró. «El listado, la casa. Tú me dijiste que él estuvo de acuerdo en vender la casa. Me dijiste que simplemente estaba sensible al respecto. Pero ya la habías puesto en venta. Mentiste sobre eso también». «Valeria, cállate», siseó Javier con los ojos moviéndose hacia Amir, luego hacia mí. «No estás ayudando. Este es un asunto familiar. Esto es solo una formalidad». Se volvió hacia mí, sus manos extendidas, un intento desesperado y patético de sonrisa en su rostro. «Suegro, vamos. Esto es solo papeleo. No entiende el proceso legal. Tuvimos que presentarlo solo para conseguirle la ayuda que necesita. Yo había tenido suficiente». Empujé lentamente mi silla hacia atrás. El sonido fue silencioso, deliberado. Me puse de pie. Tenía 70 años, pero no soy un hombre pequeño. Me puse de pie en toda mi estatura, la que había dirigido una sala de juntas durante 30 años. Miré hacia abajo a mi yerno, el hombre al que había alimentado, el hombre al que había educado, el hombre al que había alojado, el hombre que acababa de intentar acabar con mi vida tal como la conocía. Mi voz no era fuerte, no estaba enojada. Era la voz tranquila y final de un juez dictando sentencia. «Entiendo perfectamente, Javier». Se estremeció. «Entiendo», dije.
Que ustedes dos, y miré a Valeria que ahora sollozaba silenciosamente, vinieron aquí esta noche con un plan. Vinieron aquí con una notaria a una reunión que organicé. Una reunión que pensaron que era sobre el testamento de mi esposa. Vinieron aquí, continué, para hacerme firmar papeles. Y si me negaba, su testigo independiente testificaría que estaba agitado y poco cooperativo, probando su caso. Entiendo, dije dando un paso más cerca, que contrataste a tu prima criminal caída en desgracia para escribir un informe médico falso. Un informe basado en mentiras. La estufa de gas, el olvido, todo, una actuación. Entiendo, dije con mi voz bajando aún más, que ya pusiste mi casa en venta, una casa que yo pagué, una casa en la que murió mi esposa. La pusiste en venta antes incluso de intentar que me declararan loco. Lo miré directamente a los ojos. No solo mentiste, Javier, cometiste un crimen. Varios de ellos. Conspiración para cometer fraude. Presentación de instrumento falso ante el tribunal. Fraude de identidad. Difamación. Y eso es solo lo que mi abogado encontró en una hora. Javier estaba pálido, temblando. Su valentía completamente desaparecida. Valeria miraba al suelo, su cuerpo temblando. Miré a Amir. Amir, dije. Mi voz era clara y final. Resonó en la vasta y silenciosa habitación. Llama a la policía. Valeria dejó escapar un sonido. No era una palabra. Era un gemido agudo y fino de puro pánico animal. No. Gritó la palabra desgarrándose de su garganta. No, papá. No, por favor. Tropezó hacia adelante, lanzándose hacia la mesa, sus manos buscando los documentos. A mí. Cualquier cosa. No, por favor. No los llames. No puedes. Javier le agarró el brazo, sus dedos clavándose en su costoso traje. Valeria, cállate. Basta. Esto es solo una táctica de miedo. No pueden hacer nada. ¿Una táctica de miedo?, dijo Amir, su voz tan fría como una morgue. Presentar un informe falso ante el tribunal, conspiración para cometer fraude. Ejercer la medicina sin licencia. Le aseguro, señor Javier, que el fiscal del distrito no considera esas tácticas de miedo. Por favor, sollozó Valeria, zafándose del agarre de Javier. Cayó de rodillas sobre la alfombra gruesa justo allí en la sala de conferencias del $1.000.000. Me miró, con el rímel corrido y terror abyecto. Papá, por favor, no entiendes. No entiendes lo que ha estado pasando. Valeria, te lo advierto. Cierra la boca. Siseó Javier con la cara pálida y brillante de sudor. Me miró desesperado. Está histérica. Suegro, ve, de esto estábamos hablando. Está bajo mucho estrés. No sabe lo que dice. Sé exactamente lo que estoy diciendo, gritó Valeria, volviéndose hacia él desde el suelo. Sé que me mentiste. Mentiste sobre tu prima. Mentiste sobre la casa. Mentiste sobre todo. Se volvió hacia mí, con las manos juntas como en oración. Papá, por favor escúchame. No llames a la policía. No se suponía que fuera así. ¿Entonces qué?, pregunté. Mi voz peligrosamente tranquila. Se suponía que fuera como... Valeria, era solo dinero. Lloró ella. Era solo el dinero. Javier cerró los ojos. Sabía que se había acabado. No sabíamos qué más hacer. Gimió, las palabras saliendo de ella en un torrente frenético y roto. Estamos en problemas, papá. Estamos en muchos problemas. Solo la miré fijamente. No le di nada. Ni simpatía. Ni ira. Solo espacio frío y vacío. Javier, sollozó ella. Javier perdió su trabajo. Papá, perdió su trabajo hace 8 meses. Miré a Javier. Estaba mirando a la pared. Su mandíbula apretada tan fuerte que un músculo saltaba en su mejilla. Había estado fingiendo ir a trabajar todos los días durante 8 meses, usando los trajes que probablemente yo pagué, subiéndose al auto que le ayudé a comprar y mintiéndole a mi hija en la cara. No me dijo, lloró Valeria. No le dijo a nadie. Siguió fingiendo. Siguió llevando clientes a almorzar, usando las tarjetas de crédito. Siguió diciendo que estaba esperando su gran bono. Pero no había bono, no había trabajo. Simplemente no había nada. Dijo que estaba manejando las finanzas. Continuó su voz elevándose en histeria. Dijo que no me preocupara. Y no lo hice.
Solo seguí gastando. Y él también. Dijo que teníamos que mantener las apariencias para sus clientes. Compramos el auto nuevo. Fuimos a ese viaje a la playa. Se estaba ahogando en sus propios sollozos. Y luego, susurró. Hace 2 meses empezaron a llegar las cartas. Las cartas rojas. Las cartas de aviso final. Papá, estamos arruinados. Javier no dijo nada. Solo se quedó allí. Una estatua de su propio fracaso. ¿Cuán arruinados, Valeria?, preguntó Amir con voz tranquila, como un médico pidiéndole a un paciente que describa el dolor. $150,000, susurró ella. Eso es solo las tarjetas de crédito. American Express, Visa, todas. Al límite. Sobre el límite. Tomó una respiración entrecortada. Y la casa en la zona exclusiva. La que nos ayudaste a comprar. Me miró, sus ojos rogando por algo que ya no tenía para dar. El banco, papá, el banco está ejecutando la hipoteca. No hemos hecho un pago de la hipoteca en 6 meses. Se están llevando la casa. La subasta es en 2 semanas. Así que, ahí estaba. No solo codicia, no solo ambición, pura, inalterada y gritona desesperación. No solo intentaban hacerse ricos, intentaban tapar un agujero en un barco que se hundía. Un barco que ellos mismos habían hundido. Javier había perdido su trabajo. Vivían una mentira. Estaban en bancarrota, a punto de quedarse sin hogar y ahogándose en una deuda de su propia creación. Y su gran solución, su brillante plan nivel maestría, no fue venir a mí, el hombre que había financiado sus vidas enteras. No fue pedir ayuda. No fue confesar. Fue declararme loco, encerrarme en un asilo y robar mi casa para pagar sus errores. No teníamos opción. Sollozó Valeria, arrastrándose de rodillas, agarrando la pierna de mi pantalón. No teníamos otra opción. Javier dijo que nunca ayudarías. Dijo que solo nos juzgarías. Dijo que lo llamarías un fracaso. Dijo que esta era la única manera de usar tus activos para protegerlos para nuestro futuro. Dijo que no era robar si éramos tus tutores. Dijo que era solo administrar. Miré hacia abajo a mi hija, mi única hija aferrada a mi pierna. Su costoso traje arruinado. Su rostro una máscara de desesperación. Acababa de confesar. Conspiración. Fraude. Todo. Y en su propia mente rota y retorcida, todavía intentaba justificarlo. No teníamos opción. Susurró una última vez como si esa pequeña frase patética pudiera deshacer todo, como si eso hiciera que todo estuviera bien. Miré hacia abajo a mi hija, mi única hija arrodillada en el piso de la oficina de mi abogado, aferrada a mis pantalones. No sentí ira, no sentí tristeza, no sentí nada, solo un frío y vasto vacío. No tenían opción. Repetí mi voz plana. Valeria miró hacia arriba, su rostro desesperado, buscando cualquier señal del padre que conocía. No, estábamos desesperados. Estaban desesperados. Dije, asintiendo lentamente. Así que necesitaban dinero. Estaban a punto de perder su casa. La casa para la que les di el pago inicial. Tenían $150,000 en deuda, porque vivían una vida que no podían pagar. Una vida por la que nunca estuvieron dispuestos a trabajar. Miré a Javier que seguía mirando la pared, su rostro pálido y brillante. Así que tenían un problema. Continué mi voz tan fría y dura como la ventana de vidrio detrás de mí. Un problema financiero. Y en lugar de venir a mí, el hombre que pagó por su boda de $50,000, el hombre que pagó por tu maestría de $120,000, el hombre que no ha hecho nada más que dar y dar y dar a ambos desde el día en que se conocieron. Hice una pausa, dejando que el peso de ello llenara la habitación. En lugar de venir a mí como un hijo viene a un padre, decidieron hacerme declarar loco. Decidieron falsificar documentos médicos. Decidieron conspirar con una criminal caída en desgracia. Decidieron encerrarme en un asilo de ancianos para morir y poder robar mi casa. Me agaché ligeramente, obligando a Valeria a mirarme a los ojos. No hicieron esto porque no tuvieran opción, Valeria. Hicieron esto porque son débil. Hicieron esto porque son cobardes. Hicieron esto porque pensaron que yo era un viejo simple y olvidadizo que no se defendería. Me enderecé.
Miré a Javier. Tú, Javier, dije, tú eres el que tiene la maestría que yo pagué. Tú eres el tipo de las finanzas. Te paraste en mi pequeño apartamento, en el que he vivido durante 40 años, y me juzgaste. Miraste mis muebles viejos, miraste mi ropa sencilla y me descartaste. Pensaste que solo era un viejo pobre viviendo de una pensión. ¿No era ese el plan? ¿Un viejo tonto confundido con una casa que no merecía? Javier tartamudeó, sus labios retrocediendo en una mueca. No, suegro, yo solo. Amir, dije, cortándolo. Me volví hacia mi abogado que estaba observando toda la escena con una mirada de fría satisfacción. Creo que es hora de que corrijamos ese malentendido. Creo que es hora de que le muestres a mí, a mi familia, quién soy realmente. Muéstrales. Valeria dejó de llorar. Miró hacia arriba. Confundida. Javier frunció el ceño. ¿Mostrarnos qué? ¿De qué está hablando? Amir no habló. Simplemente tomó su computadora portátil de la mesa, la giró y la deslizó frente a ellos. La pantalla estaba encendida. Mostraba una página web, un sitio web corporativo de aspecto muy profesional. ¿Qué es esto?, susurró Valeria, limpiándose la nariz. Inversiones Powell y Massa. ¿Qué es eso, señor y señora?, dijo Amir con voz suave y profesional. Tienen razón. El señor Augusto no es solo un viejo simple viviendo de una pensión. Tocó una tecla, y la pantalla cambió a una página de Sobre Nosotros. Mi foto estaba allí junto a la de otro hombre. Están viendo a Augusto Powell, continuó Amir, el único propietario, socio fundador silencioso y accionista mayoritario del grupo inmobiliario Augusto, una firma de bienes raíces comerciales con sede aquí mismo en la gran ciudad. Valeria y Javier simplemente miraban con la cara en blanco. El nombre no significaba nada para ellos. Amir sonrió. No, supongo que no habrían oído hablar de él. El señor Augusto valora su privacidad, pero tal vez hayan oído hablar de sus activos. Hizo clic con el ratón. Apareció una nueva diapositiva. Una cartera. La torre central del centro, preguntó Amir cortésmente. El complejo Plaza Norte. Los parques de oficinas gemelos en la avenida principal. El terreno debajo de las tiendas de la zona exclusiva. La mano de Valeria fue a su boca de nuevo. Los ojos de Javier se abrieron de par en par. Conocía esos nombres. El grupo inmobiliario Augusto, dijo Amir, actualmente posee o administra 14 edificios de oficinas clase A en el área metropolitana. El patrimonio neto personal estimado del señor Augusto basado en valoraciones actuales es de aproximadamente $28 millones. Javier hizo un sonido, un jadeo corto y agudo. Valeria simplemente miraba fijamente. Su cerebro claramente había dejado de funcionar. Decidí hablar. Mi voz era tranquila de nuevo. El edificio en el que solías trabajar, Javier, dije. El del centro. Del que te despidieron hace 8 meses. Soy el dueño. He sido el dueño durante 15 años. Recibo un informe cada mes. Así es como supe que te habían despedido, hijo. Solo estaba, esperando que me lo dijeras, esperando que fueras un hombre. El rostro de Javier estaba blanco como la tiza. El club de campo al que te uniste, continué. El que no podías pagar, en el que tienes 6 meses de retraso en las cuotas. Soy el dueño del terreno sobre el que está construido. Me pagan un arrendamiento cada trimestre. Iba a cubrir tus cuotas. Un pequeño regalo. Pero supongo que eso está fuera de la mesa ahora. Miré a Valeria. Mi pensión no es de $2,000 al mes, hijita. Mi ingreso mensual por dividendos de mis inversiones está más cerca de $200,000. Y luego di el golpe fatal final. Dijiste que estás perdiendo tu casa, la de la zona exclusiva, que el banco está ejecutando la hipoteca y la subasta es en 2 semanas. Javier asintió. Mudo. No, no lo es, dije. No lo es, porque he estado pagando anónimamente los pagos de tu hipoteca vencida durante los últimos 6 meses. He estado pagándolos a través de un fideicomiso. Estaba tratando de protegerlos. Estaba tratando de darles tiempo para... ¿Qué? Para venir a mí. Para que se organizaran. Para ser adultos. Me incliné hacia adelante, mi voz bajando a un susurro. Pero estaban demasiado ocupados. Estaban demasiado ocupados conspirando con su prima criminal,
Estaban demasiado ocupados tratando de declararme loco. Estaban demasiado ocupados tratando de robarle al único hombre en el mundo que estaba tratando secreta y desesperadamente de salvarlos de ustedes mismos. Javier y Valeria estaban completamente paralizados. Simplemente se quedaron allí congelados en las costosas sillas de cuero. El aire en la sala de conferencias era tan espeso y pesado que se sentía como si pudieras ahogarte en él. Los observé. No solo estaban asustados, estaban rotos. Pude ver el momento exacto en que el alcance total de su estupidez los golpeó. Javier, el hombre con la maestría, el tipo de las finanzas, miraba la pantalla de la computadora portátil que aún mostraba mi cartera. Su rostro era una máscara de horror enfermo y naciente. No solo había buscado pelea con su suegro, había tratado de estafar a un tiburón. Había llevado un cuchillo de plástico a un tiroteo. Había tratado de robar $1.000.000 a un hombre que secretamente le estaba dando miles. Y al hacerlo, había expuesto su propia incompetencia, sus propias mentiras, su propio fracaso patético a la única persona a la que más desesperadamente quería engañar. Y Valeria, mi hija, ya no miraba a Javier con ira. Lo miraba con una especie de lástima de ojos muertos. Había enganchado su vagón a este hombre impresionante y confiado en sus trajes caros, y acababa de enterarse de que era un fraude desempleado y en bancarrota que no solo había fracasado, sino que la había arrastrado a cometer un delito grave contra un padre que resultó ser uno de los hombres más ricos del estado. No eran solo criminales, eran tontos. Y esa humillación, pude ver, era peor que el miedo. Dejé que el silencio se extendiera. Dejé que se sentaran en él, dejé que se asfixiaran en las consecuencias de sus propias decisiones. Finalmente, me senté en mi propia silla en la cabecera de la mesa. El sonido de ella deslizándose por el suelo fue como un trueno. Ambos se estremecieron. Entonces, dije mi voz tranquila cortando el silencio. Aquí estamos. Crucé las manos sobre la mesa. Vinieron aquí esta noche para administrar mis bienes. Vinieron aquí con una nota falsa del médico y una notaria para intentar robar mi casa. Y ahora, señalé la computadora portátil. Ahora todos sabemos la verdad. Valeria comenzó a abrir la boca probablemente para disculparse de nuevo para suplicar. Levanté un dedo. No hables, Valeria. Es mi turno de hablar. Y es tu turno de escuchar. Cerró la boca. Como yo lo veo, dije mirando de ella a Javier. Tenemos 2 caminos a seguir desde este momento exacto. 2 y solo 2. Y ustedes no elegirán. Yo lo haré. Levanté un dedo. Camino número 1. Es el más simple. Es el más limpio. Me volví hacia mi abogado. Amir, si eligiera el camino número 1, ¿qué pasaría? Díselo. Diles exactamente qué pasaría ahora mismo. Amir, que había estado observando en silencio, se enderezó la corbata. Miró a Javier y a Valeria como si fueran insectos. El camino número 1, dijo Amir con voz cortante y profesional, es que el señor Augusto me instruya a levantar este teléfono. Tocó el teléfono de conferencia. Llamaría al detective Mike Sloan, mi contacto personal en la división de delitos de cuello blanco de la policía. Estaría aquí en menos de 10 minutos. Valeria dejó escapar un pequeño gemido aterrorizado. Mientras lo esperábamos, continuó Amir, finalizaría el paquete de pruebas. Eso incluiría su petición firmada de tutela, el informe médico fraudulento, el archivo completo de mi investigador sobre Elena Ruiz, incluida su licencia médica revocada y sus antecedentes penales. También incluiría el listado inmobiliario de la casa del señor Augusto, lo que prueba un claro motivo financiero y premeditación. Y, por supuesto, la declaración jurada de la señora Perea de que la trajeron aquí bajo falsas pretensiones para presenciar un documento relacionado con un caso de incompetencia del que no sabía nada. Hizo una pausa, dejándolos absorber todo el peso de la evidencia. Usted, señaló a Javier, sería arrestado por conspiración para cometer fraude, presentación de instrumento falso y robo de identidad. También probablemente enfrentaría cargos relacionados con el ejercicio de la medicina sin licencia, ya que obtuvo y presentó el informe fraudulento de su prima. Luego se volvió hacia Valeria. Usted, señora Valeria, como copeticionaria y firmante de los mismos documentos,
Sería arrestada por los mismos cargos exactos. Conspiración, fraude, perjurio. No sería un malentendido. Intervine con mi voz fría. No sería un asunto familiar. Serían arrestados aquí en esta oficina. Serían esposados. Serían llevados abajo frente a todos en el vestíbulo y puestos en la parte trasera de un coche de policía. Valeria estaba sollozando abiertamente ahora, sollozos feos y jadeantes. Serían procesados el lunes por la mañana, continuó Amir. El juez fijaría la fianza, dada su situación financiera. Y sonrió. Dudo que pudieran pagarla. Así que esperarían su juicio en la cárcel del condado. Y en el juicio con esta evidencia, serían condenados en todos los cargos. Y no se equivoquen, dije. Serían condenados. Gastaría lo que fuera necesario. Contrataría a los mejores fiscales de este estado para hacer un ejemplo de ustedes. No obtendrían libertad condicional. No obtendrían arresto domiciliario. Irían a prisión. Una prisión real. Dejé que eso se asimilara. Tú, Javier, dije, con tu maestría, serías un delincuente convicto. Nunca volverías a trabajar en finanzas o negocios o nada nunca más. Tú, Valeria, serías una delincuente convicta. Perderías cualquier posibilidad de una carrera. Perderías a tus amigos. Perderías tu vida. Los miré a ambos. Perderían todo. Ese es el camino número 1. Es limpio. Es simple. Y es final. Miré a Valeria, arrugada en el suelo. Miré a Javier, sudando a través de su traje caro. El olor de su pánico era espeso en el aire. Ese, dije, mi voz tranquila, es el camino número 1. Es limpio. Es final. Y es, por Dios, lo que ambos merecen. Valeria dejó escapar un gemido bajo y roto. No, no, papá, por favor, prisión no, por favor, no puedes, no puedes, haré cualquier cosa, haremos cualquier cosa, por favor. La cabeza de Javier se levantó de golpe. Sus ojos, que habían estado muertos, ahora tenían un parpadeo salvaje y desesperado. Un hombre ahogándose viendo un trozo de madera a la deriva. Cualquier cosa, suegro, cualquier cosa. Dijo que había 2 caminos. ¿Cuál es el camino número 2? Lo tomaremos. Tomaremos el camino número 2. Casi sonreí. Por supuesto que lo haría. Me senté, entrelazando mis dedos sobre la mesa pulida. Ah, sí, dije. Camino número 2. Deberían escuchar con mucho cuidado este. Porque no es perdón. Perdón. Los miré, dejando que las palabras se asimilaran. Es lo que les estaba dando durante los últimos 6 meses. Cada vez que pagaba su hipoteca mientras estaban ocupados planeando mi ruina financiera y mental. Perdón es lo que les di cuando pagué por su boda, su casa y su educación. Eso se acabó. El perdón está fuera de la mesa para siempre. El camino número 2. Dije, no es misericordia. Es un acuerdo comercial. Es un paquete de indemnización. Son los términos de su completa y total escisión de mi vida y mis finanzas. Es mi generosa oferta de dejarlos alejarse de esta mesa en lugar de ser arrastrados esposados. Miré a Amir. Ya estaba abriendo su maletín. Sabía que esta parte venía. Pero esta oferta solo es buena, dije. Si aceptan todas mis condiciones. No algunas de ellas. Todas ellas. Justo aquí. Justo ahora. En esta habitación. Javier asintió con la cabeza, subiendo y bajando demasiado rápido. Sí. Está bien. Cualquier cosa. ¿Qué es? 1. Dije. Amir ha redactado algunos documentos nuevos. Amir deslizó 2 documentos legales gruesos e idénticos sobre la mesa. Los deslizó más allá de la evidencia, más allá de la computadora portátil, y los colocó pulcramente frente a Javier y Valeria. ¿Qué es esto?, susurró Valeria, sus manos temblando tanto que no podía levantarlo. Eso, dijo Amir, es una renuncia irrevocable a la herencia, albacea y todo poder notarial. Lo firmarán. Ahora mismo, los ojos de Javier escanearon la primera página. Esto dice que renunciamos a todos los derechos a su patrimonio. Renunciamos a todo. Así es, hijo, dije. Renunciarán legalmente, finalmente y para siempre a cualquier reclamo sobre mi patrimonio.
Renunciarán a cualquier herencia futura sin importar qué. Renunciarán a cualquier derecho a actuar como mi apoderado. Me incliné hacia adelante. Lo más importante, renunciarán bajo pena de perjurio a cualquier y todo derecho a tomar una decisión médica en mi nombre nunca más. Los miré a ambos a los ojos. Querían que me declararan incompetente. Bien, a partir de esta noche, no tendrán la capacidad legal ni siquiera para preguntarle a una enfermera cuál es mi temperatura. Serán, a los ojos de la ley, extraños totales y completos. Miré a la notaria. Señora Perea, me disculpo de nuevo por el engaño que estos dos usaron para traerla aquí, pero ya que está aquí, le estaría muy agradecido si se quedara para notarizar estas firmas. Por supuesto, le pagaré por su tiempo. Ella miró a Javier y Valeria con puro desprecio. Luego me miró a mí y asintió, con los labios en una línea fina y enojada. Sería un placer, señor Augusto. Empujé un bolígrafo hacia ellos. Fírmenlo. Se pelearon por el bolígrafo. Observé sus manos temblar mientras firmaban su herencia, mientras firmaban su conexión conmigo para siempre. Bien, dije, mientras la señora Perea ponía su sello oficial en los papeles. La condición 1 está completa. 2, continué. La casa en la zona exclusiva, la que les están ejecutando, la venderán. No el próximo mes, no la próxima semana. Amir nombrará un liquidador para ustedes el lunes por la mañana. La pondrán en venta por el precio que él diga, y aceptarán la primera oferta en efectivo razonable. Estarán fuera de esa casa en 30 días. Javier empezó a hablar. Pero, nuestras cosas, el mercado está. No me importan sus cosas, Javier. Espeté. Y no me importa el mercado. La venderán. Esa es la condición. 3. Dije. De las ganancias de esa venta después de que al banco se le haya pagado finalmente lo que se le debe, el primer cheque que escriban será para mí. Por $100,000. Me devolverán el pago inicial que les di. Valeria dejó escapar un sonido pequeño y doloroso. Pero papá, después de la hipoteca y las multas, no quedará nada. Eso se llevará todo. Sí, dije. Eso es correcto, Valeria. Ese es el punto. No se beneficiarán de esto. Se irán sin absolutamente nada. Lo cual les prometo es infinitamente mejor que lo que estaban planeando para mí. 4. Dije, mirando a Javier. Conseguirás un trabajo. Y no me refiero a hacer contactos en el club de campo del que soy dueño del terreno. No me refiero a consultar desde tu habitación de invitados. Me refiero a un trabajo. Una nómina. Uno al que vayas todos los días. Eres un hombre inteligente. Tienes una maestría que yo pagué. Estoy seguro de que alguien te contratará. Tal vez una cafetería. He oído que tienen excelentes beneficios. La mirada de pura humillación en su rostro fue satisfactoria. Y tú también, Valeria, dije, volviéndome hacia mi hija. Tus días de ser una socialité y hacer mandados terminaron. Trabajarás. Conseguirás un trabajo. Contribuirás. Aprenderás tal vez por primera vez lo que se siente ganar $1 en lugar de solo gastarlo. Simplemente asintieron completamente derrotados. Y 5, dije. Esta era la última parte. Y era solo para ella. Miré a mi hija. Esta es solo para ti, Valeria. Irás a terapia. Terapia clínica profesional real. Con un médico real. Uno que yo apruebe. Y tú, agregué, encontrarás la manera de pagarlo. Irás cada semana durante 1 año. Porque ya no sé quién eres. Y no creo que tú sepas quién eres. Necesitas averiguar en tu propio tiempo y con tu propio dinero. Cómo mi hija, la niña que crié, se convirtió en una persona que conspiraría con este fracaso, para destruir a su propio padre. Me puse de pie. Esos son los términos. El camino número 2. Firman, venden, pagan, trabajan, sanan. Comienzan su vida de nuevo desde la nada. Miré a Amir. Oh, dije mi voz como grava. Podemos volver al camino número 1. Amir todavía tiene a la policía en marcación rápida. Miré el costoso reloj en la pared de Amir. Tienen 30 segundos para decidir. La cabeza de Javier, que había estado inclinada en señal de derrota, se levantó de golpe. Su rostro era una máscara de puro pánico incomprensible. No estaba pensando en la ley. No estaba pensando en la moralidad. Era un tipo de finanzas.
Y finalmente estaba haciendo los cálculos. Estaba calculando su propia ruina. Pero tartamudeó, su voz quebrándose. Pero si vendemos la casa y te pagamos los 100,000, después del banco, después de las tarifas, no quedará nada. Literalmente nada. Miró a Valeria, luego a mí, con los ojos salvajes. Nos quedaremos sin hogar. No tendremos dinero. Nada. ¿Cómo se supone que vamos a vivir? ¿Qué se supone que vamos a hacer? Su voz se elevaba. Ese mismo lloriqueo de derecho que había escuchado tantas veces. El sonido de un hombre que nunca ha enfrentado verdaderamente una consecuencia en toda su vida. Lo miré. Quiero decir, realmente lo miré. El traje caro. El corte de pelo de $30. La maestría que yo pagué. El hombre que acababa de tratar de hacerme internar para poder robar mi casa, y tenía la audacia de preguntarme cómo se suponía que iba a vivir. Casi me río. No fue un sonido feliz. Fue un sonido corto, agudo y amargo, que vino desde lo profundo de mi pecho. ¿Me estás preguntando a mí? Dije, mi voz peligrosamente suave. ¿Cómo se supone que vas a vivir? Javier se estremeció. Trabajando, hijo, dije. La palabra lo golpeó como una bofetada. Consiguiendo un trabajo, continué. Ganando un cheque de pago. Pagando tus propias facturas. Haciendo lo único que has estado evitando durante los últimos 8 meses, vivirás trabajando, tal como lo hice yo. Me incliné hacia adelante. Déjame decirte algo, Javier. Cuando tenía tu edad, tenía una esposa a la que adoraba, una hija a la que idolatraba y un patrimonio neto negativo. Empecé con nada. Construí una empresa de $28 millones con 2 manos desnudas y una educación secundaria. Lo hice trabajando jornadas de 16 horas. Lo hice sacrificándome. Lo hice siendo más inteligente y más duro que todos los demás en la habitación. Le señalé con el dedo. Tú empezaste con todo. Empezaste con un pago inicial de $100,000. Empezaste con una boda de $50,000. Empezaste con una maestría en administración de empresas de $120,000 que yo pagué. Dejé que eso quedara en el aire. Tienes todas las herramientas. Tienes la educación. Tienes las ventajas que yo nunca tuve. Así que no te atrevas a preguntarme cómo vas a vivir. Eres un hombre inteligente, Javier. Estoy seguro de que estarás bien. Los miré a ambos, sus rostros pálidos y destrozados. Querían administrar mis activos. Bueno, ahora pueden aprender a construir los suyos. Querían vivir de mi dinero. Ahora pueden vivir de su propio trabajo. Querían empezar de nuevo. Felicidades. Hoy es el día 1. Empiezan desde cero. Javier simplemente miraba con la boca abriéndose y cerrándose, sin que salieran sonidos. Valeria se sostenía el estómago, meciéndose de un lado a otro, sollozando en voz baja. Había dicho todo lo que necesitaba decir. La negociación había terminado. La lección apenas comenzaba. Les di la espalda. Miré a mi abogado. Amir. Dije, mi voz nítida y final. Dales los papeles y dales mi bolígrafo. Javier y Valeria eligieron el camino número 2. Realmente no tenían opción, ¿verdad? ¿Era la prisión o era esto? Eligieron esto. Amir fue eficiente. No solo nombró un liquidador para su casa, envió a la mejor. Una mujer llamada María Sánchez. Una tiburón a la que no le importa el momento del mercado o el valor sentimental. Luego vi el letrero de Se Vende subir una semana después en su inmaculado vecindario exclusivo. No decía puertas abiertas. Decía solo ofertas en efectivo. Cierre en 10 días. Pasé conduciendo el sábado siguiente. Estacioné mi auto viejo al otro lado de la calle solo mirando. No había una gran camioneta de mudanzas profesional. Había un pequeño camión de alquiler estacionado torcidamente en la entrada, con el logo despegándose del costado. Observé a Javier, mi yerno con la maestría, arrastrando un sofá de cuero por la puerta principal. No llevaba uno de sus trajes caros. Llevaba jeans viejos y una camiseta oscura de sudor. Tropezó en las escaleras. Parecía pequeño. Parecía débil. Y parecía enojado. Observé a Valeria, mi hija, cargando una caja de cartón etiquetada cocina. No estaba llorando. Su rostro estaba simplemente en blanco, vacío. La mujer vibrante, arrogante y bellamente vestida que vi en la sala de conferencias de Amir se había ido.
Esto era solo un caparazón. No levantó la vista. Solo se movió de la casa al camión. Una caja a la vez. La casa se vendió en 3 días. Se vendió por $300,000 menos que el precio que habían estado esperando. No pudieron negociar. Una oferta en efectivo es una oferta en efectivo. Amir manejó el cierre. El banco obtuvo su dinero primero, por supuesto. Todas las multas. Todas las tarifas por mora. Luego obtuve el mío. Un cheque de caja por $100,000 fue entregado a mi apartamento por un mensajero, la cantidad exacta del pago inicial que les di. Lo miré durante mucho tiempo. No me trajo ningún placer. Era solo contabilidad. Justicia. Puse el cheque en el cajón de mi escritorio. Lo depositaría el lunes. Amir me dijo que después del banco, los abogados y mi cheque, se fueron con exactamente $24,000. De una casa de $1,500,000. Eso es lo que quedaba de su reino. Sé a dónde se mudaron. Un complejo de apartamentos de 2 habitaciones cerca de la autopista, en las afueras lejanas. El tipo de lugar con pintura beige descascarada y autos viejos sobre bloques en el estacionamiento. El tipo de lugar del que se habrían reído hace solo un mes. El BMW de Javier fue embargado. Lo sé porque lo vi. 2 semanas después. Estaba rotando mis neumáticos y lo vi. Estaba poniendo una de esas pegatinas magnéticas de transporte compartido en el costado del viejo auto compacto de Valeria. El auto que solía decir que era vergonzoso. La maestría que pagué. Conduciendo un taxi por aplicación. Y Valeria, mi hija, consiguió un trabajo. Lo sé porque también la vi. Estaba en una pequeña cafetería en el centro reuniéndome con Amir para firmar los papeles finales para el nuevo fideicomiso benéfico. Y la vi. Estaba detrás del mostrador. Llevaba un delantal verde y una pequeña etiqueta de plástico con su nombre. Su cabello estaba recogido en una red. Estaba limpiando la máquina de café expreso. Parecía cansada, pero también parecía concentrada. No levantó la vista. No me vio. Terminé mi café. Pagué mi cuenta y me fui. Esta era su nueva realidad. No más clubes de campo. No más flores importadas. No más fingir. Solo trabajo. La única cosa que habían tratado tanto de evitar. La única cosa sobre la que había construido toda mi vida. Pero las consecuencias, verán, no fueron solo financieras. Le había hecho una promesa a Amir. Le dije que se encargara de Ladrá. Elena Ruiz. Y Amir es un hombre minucioso. No solo llamó a la policía. Eso hubiera sido demasiado simple. Es abogado. Entiende que el poder real se mueve en silencio a través del papeleo. El lunes por la mañana, presentó una queja formal de 100 páginas ante la Junta Médica del Estado. Detalló todo, el informe fraudulento, el perjurio, la falta de licencia estatal, pero no se detuvo ahí. Envió una copia de toda esa queja, junto con todas sus pruebas, a la Junta de Examinadores Médicos del Estado vecino, los que ya habían revocado su licencia. Les informó muy cortésmente que su doctora caída en desgracia ahora estaba cometiendo delitos graves en otro estado. Y luego, solo para estar seguro, envió una tercera copia a la oficina del fiscal del distrito en el pueblo de la costa y a la oficina del fiscal aquí mismo en la ciudad. Adjuntó la evidencia de su condena previa por fraude de seguros. Adjuntó la petición que Javier y Valeria habían presentado. Construyó un caso tan perfecto, tan hermético, que no pudieron ignorarlo. No tomó mucho tiempo. 2 semanas después, Elena Ruiz fue arrestada. No en silencio. Fue arrestada en la pequeña clínica de bienestar que dirigía en un centro comercial, frente a sus pacientes. Fue acusada de ejercer la medicina sin licencia, conspiración para cometer fraude y perjurio. Fijaron su fianza en $500,000. No pudo pagarla. Y aquí es donde la pieza final de la trampa se cerró de golpe. La oficina del fiscal de la ciudad, ahora construyendo su caso, miró la evidencia. Vieron que Javier fue quien obtuvo el informe. Él fue quien lo presentó. Él era el co-conspirador. Pero Elena, su prima, afirmaba que él era el cerebro. Afirmó que él la coaccionó, que la chantajeó para que escribiera el informe amenazando con exponer su pasado si no lo hacía. Así que Javier tenía una opción.
Podía ir a juicio como coacusado con su prima y arriesgarse a ser condenado como el cabecilla. O podía aceptar la oferta del fiscal. Eligió la oferta. Leí la transcripción de la audiencia. Javier tuvo que ponerse de pie en un tribunal bajo juramento y testificar contra su propia prima. Tuvo que decirle al mundo entero en el registro público cómo había conspirado con ella para que internaran a su suegro senil. Tuvo que admitir con sus propias palabras que todo era mentira, que lo hizo para obtener su dinero. Tuvo que decirlo todo solo para salvarse de una sentencia de prisión. Elena Ruiz fue encontrada culpable. El juez, viendo su largo historial de fraude, no fue amable. Estará en prisión por al menos 10 años. Y Javier no fue acusado. Salió libre. Pero salió con algo peor que un antecedente penal. Salió como un perjuro conocido. Un hombre que arrojó a su propia familia debajo del autobús para salvarse a sí mismo. Estaba libre, pero su nombre era tóxico. Ninguna compañía en la ciudad, ningún banco, ninguna firma financiera volvería a contratarlo jamás. Estaba acabado, y se lo había hecho todo a sí mismo. Regresé a la oficina de Amir el lunes siguiente. El aire estaba tranquilo. La batalla había terminado. Ahora era el momento de salar la tierra. Amir tenía los nuevos documentos listos. Una pila de ellos gruesa y pesada. Mi nuevo testamento y última voluntad. Un nuevo fideicomiso en vida revocable. Un poder notarial duradero. Una directiva de atención médica. Mi viejo testamento era simple. Era el que Beatriz y yo habíamos escrito juntos. Dejaba todo a nuestra única hija, Valeria. La nombraba albacea de mi patrimonio. La nombraba mi apoderada de salud. Le daba todo, absolutamente todo, porque confiábamos en ella. La amábamos. Observé cómo Amir tomaba ese viejo testamento y, con un tranquilo sentido de ceremonia, lo introducía en la trituradora de alta resistencia de su oficina. La máquina gimió, y así como así, 40 años de confianza desaparecieron en una cesta llena de confetí. Tomé mi bolígrafo, el mismo bolígrafo que usé para construir mi empresa, y comencé a firmar. He hecho algunos cambios, Amir, le había dicho durante el fin de semana. Y él solo asintió. Sabía lo que había que hacer. Cambié todo mi testamento, todo mi legado. El primer cambio fue el más importante. Tomé mis 28 millones de dólares y quité el nombre de mi hija de cada centavo, el 95% de mi patrimonio, el 95% de todo lo que he construido. Ahora se transferirá tras mi muerte a una nueva entidad, el Fondo de Becas Beatriz. Mi Beatriz. Ella creció en el barrio viejo al igual que yo. Fue la primera persona de su familia en ir a la universidad. Trabajó como maestra de escuela pública durante 30 años. Creía en la educación, creía en elevar a la gente. Creía que un libro y una oportunidad podían cambiar la vida de un niño. Mi hija y su esposo ven el dinero como algo para gastar, algo para tapar agujeros, algo para usar para comprar autos lujosos y membresías en clubes de campo. Lo ven como un atajo, pero Beatriz y yo lo veíamos como una herramienta, algo con lo que construir. Así que eso es lo que voy a hacer. El Fondo de Becas Beatriz se dedicará a perpetuidad a una cosa: proporcionar becas completas de 4 años para estudiantes desfavorecidos del sistema escolar público. Los niños que crecen como yo lo hice. Los niños que no tienen nada más que empuje y cerebro. Los niños que solo necesitan una oportunidad. Mi dinero no pagará el próximo BMW de Javier. Estará pagando médicos, ingenieros y abogados como Amir. Estará construyendo legados, verdaderos, toda una generación de ellos. Todo en nombre de mi esposa. Eso fue el 95%. Sé lo que están pensando. ¿Qué pasa con el otro 5%? ¿Qué pasa con mi hija? Esa es la parte que supongo es la más cruel, o la más amable. Todavía no lo he decidido. El 5% restante de mi patrimonio, aproximadamente $1.400.000, irá a un fideicomiso separado. Es un fideicomiso de salto generacional. Es para mis nietos. Si Valeria y Javier alguna vez tienen alguno. Pero aquí están los términos. Y Amir hizo estos términos blindados. Los hizo de acero. Valeria y Javier. Mi hija y mi yerno nunca, jamás, pueden tocar un solo centavo de él.
Son nombrados explícitamente en el documento como no beneficiarios. Son nombrados explícitamente como no fiduciarios. No pueden administrar el dinero. No pueden acceder al dinero. No pueden pedir prestado contra el dinero. Ni siquiera pueden oler el dinero. La firma de Amir administrará el fideicomiso. Crecerá. Y se quedará allí intacto hasta que cualquier hijo de Valeria cumpla 25 años. En ese momento, mi nieto puede usar el dinero para dos cosas. Y solo dos cosas. Su educación o un pago inicial para su primera casa. Es el corte definitivo y final. Estoy proveyendo para mi linaje, pero estoy eludiendo el veneno. Estoy asegurando que mi legado, mi trabajo, la memoria de mi esposa pasen a la siguiente generación completa y totalmente aislados de la codicia y el fracaso de esta. Nunca verán un centavo. Cuando firmé la última página, dejé el bolígrafo. Amir dijo: «Augusto, ¿estás seguro de que esto es definitivo?» Miré por esa ventana del piso 40. Miré hacia abajo a la ciudad que había ayudado a construir. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida, Amir, dije. No solo intentaron robar mi casa. Intentaron robar mi mente. Intentaron robar mi dignidad. Intentaron robar mis últimos años en esta tierra. No te recuperas de eso. No tienes una segunda oportunidad. Mi Viejo Testamento se basaba en el amor. Mi Nuevo Testamento se basa en la justicia. Y la justicia, he aprendido, es una base mucho más fuerte. Han pasado 3 meses. 3 meses desde esa noche en la oficina de Amir. 3 meses de un silencio nuevo, extraño y pesado. No podía quedarme en el apartamento. Era demasiado tranquilo. Las paredes se sentían delgadas. Regresé a la casa en el barrio viejo. La casa que construí con Beatriz. La casa en la que crié a Valeria. Necesitaba estar cerca de las cosas que eran reales. Los pisos de madera que crujían bajo mis pies. El olor a madera vieja y los rosales de mi esposa que aún florecían fuera de la ventana. Estaba en la cocina. Era un sábado por la mañana. Estaba haciendo café de la misma manera que lo he hecho todas las mañanas durante 50 años. El viejo libro encuadernado en cuero que había comprado para Valeria, el de la historia de la ciudad, estaba en la encimera. Iba a donarlo a la biblioteca. Entonces sonó el timbre. Mi corazón no solo saltó, se paralizó. Ya nadie viene a esta casa. Amir llama primero. No esperaba a nadie. Caminé por el pasillo, mis pasos resonando. Miré por la mirilla y la respiración se me atragantó en el pecho. Era ella. Era Valeria. Abrí la puerta. Estaba parada en mi porche, sola. Y ella era diferente. Esta no era la mujer de la oficina del abogado. El costoso traje beige se había ido. El bolso de cuero italiano se había ido. La máscara perfecta y arrogante se había ido. Llevaba jeans azules simples, una camiseta blanca lisa y un par de zapatillas viejas. Su cabello estaba recogido en una cola de caballo simple, sin mechas caras. Parecía como la chica que solía conocer. Antes de Javier, antes del dinero. Parecía cansada, parecía delgada y parecía aterrorizada. «Hola, papá», dijo. Su voz era un susurro. Solo la miré, no hablé. No sabía qué decir. «¿Qué hay que decir? ¿Puedo entrar?», preguntó ella, sus ojos suplicantes, mirando mis pies, no mi cara. Solo por un minuto. Me hice a un lado. No dije que sí. Solo me moví. Ella pasó a mi lado. No olí perfume caro. Solo olía a jabón. Entró en la sala de estar donde creció y se quedó allí parada. Miró el viejo sofá, la fotografía de su madre en la repisa. Apretujaba una bolsa de tela simple contra su pecho como un escudo. Estás viviendo aquí de nuevo», dijo. No era una pregunta. «Es mi casa», respondí. Mi voz era plana. No se lo iba a poner fácil. No iba a hacer nada por ella. Asintió, tragando saliva con dificultad. «Papá, solo quería que supieras». Se miraba las manos ahora. «Empecé la terapia, como dijiste. La condición. El camino número 2. La observé. No había señales de mentira. Ninguna actuación. Ella estaba simplemente declarando un hecho. Y conseguí un trabajo». Continuó su voz tan baja que tuve que esforzarme para escucharla. «Es solo a tiempo parcial.
acomodando libros en la biblioteca del condado. No paga mucho, pero es tranquilo. ¿Y Javier? Pregunté. Mi voz era fría. Se estremeció cuando dije su nombre. Está conduciendo para la aplicación de taxis. Por la noche, nos mudamos. Tuvimos que hacerlo. Estamos en un apartamento pequeño, al otro lado de la ciudad. Solo asentí. Una vez. Bien. Dije. Esa sola palabra. Bien. Fue todo lo que le di. Y fue como si una presa se rompiera. Su rostro, que había estado tan tenso y controlado, simplemente se arrugó. La máscara profesional, la máscara enojada, la máscara aterrorizada. Todas cayeron. Y ella era simplemente Valeria. Empezó a llorar. No los sollozos fuertes, histéricos y teatrales que escuché en la oficina de Amir. Estos eran del otro tipo, las lágrimas silenciosas, rotas, feas y desesperadas de alguien que realmente lo ha perdido todo. Papá, susurró, las lágrimas corriendo por su rostro. Papá, lo siento mucho. No se movió hacia mí, no intentó abrazarme. Simplemente se quedó allí rompiéndose en medio de la sala de su infancia. Lo siento mucho. Sé que es demasiado tarde. Sé que destruí todo. Sé que nunca volverás a confiar en mí. Sé lo que hice. Tomó una respiración irregular y temblorosa. Sé lo que hizo él. Y lo dejé. Le seguí la corriente porque era débil y era codiciosa. Y fui una hija horrible. Horrible. Me miraba ahora, con los ojos rojos y en carne viva. Solo quería que me escucharas decirlo. No estoy pidiendo dinero. No te estoy pidiendo que ayudes. No estoy pidiendo nada. Yo solo. Necesitaba que lo supieras. Lo siento, papá. Lo siento tanto por lo que te hice. Por lo que intenté hacer. Miré a mi hija, la mujer parada frente a mí, y me di cuenta de que tenía razón. La chica que crié estaba allí en alguna parte, enterrada bajo todas las mentiras, la deuda, la ambición, la debilidad. Todavía estaba allí, y ella tenía razón. Era demasiado tarde. Era demasiado tarde para la vieja vida. Era demasiado tarde para la confianza ciega que solía tener. Era demasiado tarde para la niña que solía sentarse en mi regazo, y el padre que pensaba que ella era perfecta. Esa persona se había ido. Esa relación estaba muerta. La trituradora en la oficina de Amir se había encargado de eso. No la abracé. No dije, está bien. No dije, te perdono. Porque no lo hacía. Aún no. Tal vez nunca. Solo la miré parada allí temblando, esperando que la echara. Me di la vuelta. Pasé junto a ella hacia la cocina. Levanté la vieja cafetera. Siéntate, Valeria, dije. Ella miró hacia arriba, con los ojos muy abiertos y confundidos. ¿Qué? Dije. Siéntate. Hice un gesto hacia la vieja mesa de la cocina, donde ella solía hacer su tarea. Esto va a tomar mucho tiempo. Bajé una segunda taza de café del gancho, la que solía ser de Beatriz. Hablemos, dije, con la voz áspera. Tenemos muchas cosas de qué hablar desde el principio. La lección final que aprendí es esta. La verdadera riqueza no es lo que tienes en el banco. Es el carácter que has construido. El dinero, he descubierto, no cambia a las personas. Simplemente revela quiénes eran realmente todo el tiempo. Mi familia vio mi humildad como debilidad y mi sencillez como pobreza. Pensaron que mi amor era un cheque en blanco que podían cobrar. Pero el amor sin respeto es solo una transacción. Aprendí que nunca debes tener miedo de establecer un límite, incluso si eso significa derribar todo tu mundo. A veces, la única forma de salvarte es mostrarles finalmente a las personas que te subestimaron exactamente quién eres. ¿Qué hubieras hecho tú en mi posición? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios a continuación. Y por favor, no olviden darle me gusta a este video y suscribirse al canal para más historias como esta.